La Agencia Nacional de Hidrocarburos, a través de la Dirección de Planificación y Estadística, y conforme a las directrices establecidas por nuestra máxima autoridad ejecutiva, ingeniero Germán Jiménez, presenta el tema Gestión de riesgos y oportunidades. Gestión de riesgos y oportunidades. Toda actividad lleva implícito un riesgo, algunas en mayor medida que otras, pero ninguna se encuentra exenta de riesgo. El riesgo es parte de cualquier área o proceso de una empresa o institución. La gestión del riesgo busca mitigar y controlar cualquier tipo de riesgo, más allá de su naturaleza, causa, origen o grado de incidencia, trazando un marco de acción identificando qué aspectos gestionar y cómo hacerlo. Esto se logra a través de la integración de la gestión de riesgos a la estrategia de cada organización, así como a sus procesos, políticas y cultura. Según las normas ISO, no solo se debe gestionar los riesgos, sino también las oportunidades. Pero en este caso, el objetivo será potenciar los efectos deseables de las mismas. Antes de hablar sobre la gestión de los riesgos y oportunidades, vamos a definir qué es un riesgo y una oportunidad. Riesgo es el efecto de la incertidumbre, y un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento en el futuro, su consecuencia o su probabilidad. Oportunidad es el momento propicio para realizar o conseguir algo beneficioso. El proceso de la gestión de riesgos y oportunidades de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se lo encuentra establecido en la metodología para la aplicación del pensamiento basado en riesgos y oportunidades de la ANH, donde el proceso para abordar los riesgos tiene que seguir los siguientes pasos. Comunicación y consulta. La comunicación busca promover la concientización y la comprensión de los riesgos y oportunidades, mientras que la consulta implica obtener retroalimentación e información para apoyar la toma de decisiones. Asimismo, la comunicación y consulta pretende asegurar que se consideren de manera apropiada los diferentes puntos de vista cuando se definen los criterios de riesgos y oportunidades para valorar los mismos. Proporcionar suficiente información para facilitar la supervisión de los riesgos y oportunidades para la toma de decisiones. Establecer el contexto. Se podría definir como conocer profundamente los factores que intervienen en la gestión de las organizaciones. Estos factores pueden estar dados directamente por el día a día de la organización o por el medio ambiente que las rodea, que tiene injerencia en la misma. No solo basta con identificarlos, es necesario también la comprensión de los mismos. Los contextos interno y externo son el retorno en el cual la organización busca definir y lograr sus objetivos, por lo que es una entrada valiosa para poder efectuar la gestión del riesgo y oportunidad en las organizaciones. Identificación. El propósito de la identificación de riesgos es encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o impedir a la organización lograr sus objetivos. Para la identificación de los riesgos es importante contar con información pertinente, apropiada y actualizada. Para la identificación de los riesgos es conveniente hacerse preguntas como: ¿cuál actividad se puede ver afectada por un riesgo? ¿De qué forma la afecta? ¿Qué consecuencias trae al proceso y a la organización en general? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? ¿Qué consecuencias traerá? ¿Es posible su prevención? ¿Qué estrategias se deben poner en marcha? Se debe identificar los riesgos tanto si sus fuentes están o no bajo su control. Para la identificación de los riesgos, se deben considerar también
el análisis de contexto ya mencionado, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los procesos o procedimientos, las acciones de corto plazo, derivados del POA. Análisis. El propósito del análisis de riesgo es comprender su naturaleza y sus características, incluyendo, cuando sea apropiado, el nivel de los riesgos mismos. El análisis de riesgos debiera considerar factores tales como la probabilidad de los eventos y de las consecuencias, la naturaleza y la magnitud de las consecuencias, y la efectividad de los controles existentes. El análisis de riesgo proporciona una entrada para la evaluación de los riesgos, para las decisiones sobre la manera de tratar los riesgos y, si es necesario de hacerlo, sobre las estrategias y métodos más apropiados de tratamiento para riesgos. Evaluación. El propósito de la evaluación de los riesgos es apoyar a la toma de decisiones. Es incorporar los elementos cualitativos a la información obtenida con base en el análisis, con el fin de emprender acciones y tomar decisiones. Y esto puede conducir a una decisión de no tomar ninguna acción, es decir, tolerar el riesgo, mantener los controles existentes, proponer acciones para el tratamiento del riesgo, realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo, o establecer controles o eliminarlos cuando se considere que el riesgo ha desaparecido. Tratamiento. El propósito del tratamiento es seleccionar e implementar opciones para abordar los riesgos. El tratamiento de los riesgos implica un proceso iterativo de formular y seleccionar opciones para el tratamiento de los riesgos, planear e implementar el tratamiento de los riesgos, evaluar la efectividad de dicho tratamiento, decidir si los riesgos residuales son aceptables y, si no son aceptables, efectuar algún tratamiento adicional. Seguimiento y medición. El propósito del seguimiento y medición es asegurar y mejorar la calidad y efectividad de la implementación y los resultados del proceso de gestión de riesgos y oportunidades. Este es el proceso que sigue la Agencia Nacional de Hidrocarburos para abordar los riesgos. Análisis y evaluación de los riesgos. Para el análisis de riesgo se identificarán dos tipos de riesgos: el riesgo inherente y el riesgo residual, donde el riesgo inherente es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior. El riesgo residual es aquel riesgo que subsiste después de haber implementado controles. El análisis del riesgo inherente toma como factores los niveles de probabilidad e impacto, entendiéndose como probabilidad a la posibilidad de que ocurra algo. Los niveles de la probabilidad definidos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos son los siguientes: baja, media y alta. Su clasificación será baja cuando sea poco probable que ocurra el riesgo y se haya presentado en el último año una vez o nunca en la entidad. Asimismo, su clasificación será media cuando es probable que el riesgo ocurra y además se presenta una o más veces en un trimestre, y su clasificación será alta cuando es altamente probable que suceda el riesgo y se presente una o más veces en el mes. Asimismo, el impacto se entiende como el resultado de un evento que nos afecta, y los niveles para la evaluación del impacto son bajo, medio y alto. Su clasificación será bajo cuando el impacto es de manera interna o puntual en las partes interesadas, procesos, productos y servicios, y tendría bajas consecuencias o efectos, y este sería solo en la unidad organizacional. Asimismo, la clasificación será medio cuando el impacto afecte al proceso o elementos del sistema de gestión, y
tendría medianas consecuencias o efectos sobre otras unidades y o direcciones o en actividades intermedias de un proceso. Su clasificación será alto cuando el impacto afecta a la confianza en el proceso o elementos del sistema de gestión y tendría altas consecuencias en los productos y servicios de la ANH. Por lo tanto, efectos sobre los clientes, otras partes interesadas y la opinión pública. Nivel del riesgo inherente. El nivel del riesgo inherente se calcula a partir de la valoración de la probabilidad de ocurrencia y del impacto del riesgo. Es el producto de la probabilidad e impacto expresado de la siguiente manera. En la matriz del nivel del riesgo se ilustran los diferentes niveles de riesgo inherente posibles. Por ejemplo, un riesgo inherente con un nivel de probabilidad baja y con un nivel de impacto alto nos dará como nivel de riesgo inherente medio. Una vez obtenido el nivel del riesgo inherente, se medirá el nivel de riesgo residual según el grado de vulnerabilidad, que dependerá de la idoneidad y eficacia de los controles. La idoneidad y eficacia de los controles actuales está definida por la siguiente tabla, donde el grado de control es suficiente cuando los controles actuales permiten de forma apropiada prevenir y o mitigar un riesgo. Será parcial cuando los controles pueden ser eficaces, pero los mecanismos actuales no contemplan todos los posibles riesgos o los mismos son parciales. Asimismo, el grado de control será insuficiente cuando los controles actuales para los riesgos identificados, los mecanismos técnicos y o legales son limitados o inexistentes. El nivel del riesgo residual es el producto del nivel del riesgo y el grado de vulnerabilidad, expresado de la siguiente manera. Toma de decisiones. Una vez obtenido el riesgo residual, se establecerán las diferentes acciones. Para un riesgo bajo, la acción a seguir es aceptar el riesgo cuando se cuentan controles apropiados para tratar el riesgo y no se requieren acciones adicionales. Para un riesgo medio, se pueden seguir las acciones de incrementar el control. Implica que el control actual requiere mejorarse o modificarse. Reducir o mitigar el riesgo. Es cuando se debe tomar alguna acción para minimizar el riesgo en el corto o mediano plazo. Transferir el riesgo. Es cuando se debe reducir su efecto a través del traspaso a otras direcciones u organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros. Compartir el riesgo. Es cuando se puede reducir su efecto a través de compartir las responsabilidades y controles con otras direcciones u organizaciones, como en el caso de los convenios u otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los acuerdos o convenios a riesgo compartido. Para un riesgo alto se pueden adoptar las acciones de un riesgo medio, además de evitar el riesgo y eliminar el riesgo. Evitar el riesgo es cuando se requiere tomar medidas encaminadas a prevenir su materialización del riesgo. Se logra con cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación. Y eliminar el riesgo implica actuar sobre la fuente de origen del riesgo. Análisis y evaluación de las oportunidades. El análisis de las oportunidades tomará como factores a los niveles de probabilidad y beneficio. Los niveles para el análisis y evaluación de la probabilidad definidos son similares que la de los riesgos. Su clasificación será baja cuando es poco probable que se presente una oportunidad. De presentarse se daría en situaciones especiales y solo se ha presentado en el último año, una vez o nunca. Su clasificación será media cuando es probable que se identifique una oportunidad y solo se presenta una o más veces en un trimestre. Y su clasificación será alta cuando es altamente probable que se identifique la oportunidad y solo se presenta una o más veces en el mes.
A su vez, el beneficio se entiende como acción favorable. Los niveles para el análisis y evaluación del beneficio son baja, media y alta. Su clasificación será baja cuando el beneficio es de manera interna o puntual en los productos y servicios de una unidad organizacional, y esta tendría bajo beneficio o efecto y sería solo en la unidad organizacional. Su clasificación será media cuando el beneficio contribuye al proceso o elementos del sistema de gestión y tendría medianos beneficios o efectos sobre otras unidades y o direcciones o en actividades intermedias de un proceso. Y su clasificación será alta cuando el beneficio contribuye a la mejora del proceso o elementos del sistema de gestión y tendría altos beneficios en los productos y servicios de la ANH. Por lo tanto, efectos sobre los clientes, otras partes interesadas y la opinión pública. Nivel de oportunidad. El nivel de oportunidad es la manera cuantitativa de medir lo beneficioso de cada oportunidad. Se calcula a partir de la valoración de la probabilidad de ocurrencia y del beneficio. Es el producto de la probabilidad y beneficio, expresado por. En la matriz del nivel de la oportunidad se ilustran los diferentes niveles posibles. Por ejemplo, una oportunidad que sea calificada con un nivel de probabilidad baja y con un nivel de beneficio medio nos dará como nivel de oportunidad baja. En función a la evaluación efectuada, se tiene las siguientes zonas de oportunidad: celeste, naranja y azul, con clasificación baja, media y alta. Por ejemplo, para una zona celeste, clasificación baja, la acción a seguir es: no se requiere tomar acciones para aprovechar la oportunidad. Para una zona naranja con clasificación media, las acciones a seguir pueden ser: inciso A, no se quiere tomar acciones para aprovechar la oportunidad. Inciso B, adoptar nuevas prácticas, que significa establecer e implementar un método nuevo, políticas o reglas, o puede ser un programa o plan. Inciso C, utilizar nuevas tecnologías, implica adoptar o desarrollar nuevas herramientas tecnológicas que faciliten las operaciones, reduzcan tiempos y mejoren los servicios o productos. Inciso D, desarrollo de competencias. Es mejorar las competencias del personal. Son acciones tendientes a alcanzar un grado de madurez o perfección, en función del puesto de trabajo que la persona ocupa en el presente, o se prevé que ocupará más adelante. Asimismo, para una zona azul, clasificación alta, se pueden tomar las siguientes acciones. Inciso A, mejorar los servicios, que es la aplicación de mejoras para la mejora de los servicios, como ser acciones, métodos, simplificación de procesos, etc. Inciso B, adoptar nuevas prácticas. Inciso C, utilizar nuevas tecnologías. Inciso D, desarrollo de competencias. Y por último, se puede, inciso E, establecer asociaciones y alianzas. Esto implica lograr o conseguir convenios, contratos o acuerdos con partes interesadas que beneficien las operaciones y servicios, entre otros. El director ejecutivo, ingeniero Germán Jiménez, y el director de Planificación y Estadística agradecen su participación en la presentación del tema Gestión de riesgos y oportunidades.